Te doy la bienvenida a los que se están integrando a la clase. Muy bien. Ya, pastor. Ya, Voy a leerlo en Reina Valera porque ya, es una letra grande. muy bien. Dice así, el verbo hecho carne. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era en la luz, sino para que diese testimonio de la luz. No era en la luz, sino para que diese, repetí, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén, amén. Muchas gracias, hermoso pasaje. Lo Amén. conocemos, ¿cierto? Lo conocemos, pero hermoso también poder volverlo a leer y volver a meditar en él, ¿ya? Muy bien, le damos la bienvenida también a Alexandra, que ya también se ha integrado. Bienvenida, Alexandra. Damos gracias al Señor entonces por ya los que estamos presentes en la clase. Muy bien. Antes de comenzar la clase, quiero contarles que hoy día tuve una actividad en el trabajo. Estoy en este último tiempo estoy trabajando en el DAEN en Villa Alegre y me gozaba por la actividad que tuvimos, una actividad con mucha eh, eh, muy cansadora. Era una presentación, una muestra de cueca a nivel nacional, una muestra de cueca a nivel nacional en Villa Alegre. Teníamos representantes de todas las regiones del país aquí en Villa Alegre. Teníamos parejas de enseñanza básica y enseñanza media. 24 parejas, 16 parejas de enseñanza básica y 16 parejas de enseñanza media en Villa Alegre y hicimos una presentación, una muestra de cueca a nivel nacional. ¿Por qué les cuento esto? Bueno, les cuento porque nosotros estuvimos preocupados de toda la preparación y la organización de la actividad. Y en todo esto, adivinen qué, salí muy tarde, tuve que venirme corriendo para acá, corriendo, porque llegué justo a la clase y el DAEN estaba cerrado y no pude sacar mi computador, no pude sacar mi presentación, no pude sacar nada de la clase que tenía preparada para hoy, que hoy día la clase correspondía a las religiones iraníes, ¿ya? Por lo tanto, venía orando al Señor, es decir, no podemos perder este tiempo, no puedo decirle a mis hermanos y a mi hermana que no vamos a tener clase producto de que no pude sacar mi computador, no pude sacar, y la clase preparada estaba lista.
Entonces dije, venía pensando y orando al Señor, ¿qué clase voy a hacer hoy? Porque tengo que hacer una clase, no, no puede hacer una clase. Entonces dije, adelantemos la clase de, del cristianismo. Conversemos un poco del cristianismo, conversemos un poco de lo que se supone que más conocemos. Y venía pensando en una clase dialógica, venía pensando en que pudiéramos aportar relevancias y particularidades de este cristianismo y del cristianismo evangélico que tenemos. Por eso la lectura de Juan. Aquí hay estudiantes que ya vienen conmigo hace algunos años, que conocen algunas de mis ponencias sobre, sobre el cristianismo, porque hemos conversado distinto. Otros no, porque otros se han incorporado después. Entonces, les voy a proponer que conversemos de cristianismo. Yo voy a hacer una breve presentación. Eh, Quiero decirles sinceramente que estoy improvisando. Voy a improvisar una clase hoy día. No tengo nada anotado, no tengo nada registrado, porque todo se quedó en mi computador y tuve que conseguir mi computador. Tuve que instalar el Zoom en este otro computador. Tuve que instalar el WhatsApp en este computador para poder sacar el link. Y imagínense. Así que estoy en esas condiciones. Pero por otro lado decía, no podemos perder este tiempo. Por lo tanto, les propongo hoy día conversar sobre cristianismo y yo voy a hacer así, de memoria, voy a hacer una breve presentación y, y vamos a conversar sobre esta religión y vamos a dialogar, ustedes van a preguntar, yo también les voy a preguntar a ustedes, vamos a reflexionar a raíz de esta religión que nosotros profesamos, que para nosotros es más que una religión, para nosotros es una convicción de fe profunda en nuestras vidas. Entonces, eh, quiero presentarles, antes de esta reflexión, porque la idea es que vayamos un poquito más allá de eh, de lo elemental, de lo esencial, ¿ya? Sino que vayamos intentando profundizar nuestra fe. Les voy a presentar un video, voy a verlo, sí, lo tengo aquí. Recientes han demostrado que los cristianos no denominacionales son ahora el grupo cristiano que más crece en los Estados Unidos. Para entender el impacto de este fenómeno es necesario que antes echemos un vistazo histórico a cuándo y por qué comenzaron las denominaciones. En una conversación con Coalición por el Evangelio, Carlos Astorga registró el siguiente comentario. En el lado evangélico, las denominaciones surgen en la época de la Reforma. Muy poco tiempo después de que Lutero comienza la Reforma en 1517, tiene una discusión. Una diferencia de opinión en cuanto al significado de la Cena del Señor. Cuando se reunieron en 1529 para tratar de ponerse de acuerdo, Lutero, Zwinglio y otros reformadores no lograron hacerlo. Zwinglio tenía una postura, Lutero tenía una postura distinta, y decidieron entonces quedarse por separado. Ese fue el inicio histórico de las denominaciones protestantes. Del movimiento de reforma del siglo XVI surgieron 4 grandes ramas o tradiciones del protestantismo. La primera de ellas fue la luterana, luego la reformada, seguida de la anabaptista y finalmente la anglicana. Podríamos decir con certeza que de estas 4 ramas surgieron las demás denominaciones que conocemos hoy. John Sandoval, pastor presbiteriano y plantador de iglesias en Colombia, nos ayuda a explorar con mayor profundidad el significado de las denominaciones protestantes. Específicamente en el protestantismo, podemos decir, como su nombre indica, surge en el periodo de la Reforma Protestante. Sabemos nosotros que antes de la Gran Reforma del siglo XVI,
XVI hubo grupos que protestaron contra el cristianismo oficial. No obstante, estos grupos no tuvieron, vamos a decir, tanto desarrollo, tanta influencia, hasta que en el siglo XVI, iniciando con la persona más conocida que es Martín Lutero, encontramos una conexión allí de manera teológica, pero también de manera eclesiológica. Un ejemplo son los valdenses, que luego se unen con los que se hacen llamar calvinistas. Además, las denominaciones protestantes surgen en contextos particulares para procurar suplir una necesidad dentro o fuera de la iglesia. Específicamente dentro de la iglesia, sabemos que en el siglo XVI empezó con el tema de las indulgencias en la parte alemana, y allí surge lo que posteriormente se va a llamar luteranismo. Ya en la parte francesa, lo que es la Suiza francesa, como llamamos hoy, surge parte de lo que llamamos nosotros la teología reformada, que a su vez también tiene una parte germana con Zwinglio. Con el transcurso del tiempo, las denominaciones protestantes que surgieron en el periodo de la Reforma dieron lugar a numerosas ramificaciones que se extienden hasta nuestros días. Hoy por hoy vemos denominaciones bautistas, presbiterianas, congregacionalistas, metodistas, asambleas de Dios, entre muchas otras. Algunas diferencias entre estos grupos se basan en posturas doctrinales de segundo orden y formas de gobierno eclesial. Con esta información en mente, trataremos de definir lo que son las denominaciones. Una denominación protestante puede ser definida de la siguiente manera. Es una expresión particular del cristianismo protestante con cierta estructura organizacional que surge dentro de unas circunstancias especiales para suplir determinadas necesidades dentro o fuera de la iglesia, y que tiene un desarrollo propio después de los que la originan. Cuando digo que es una expresión particular, es porque el cristianismo arraiga en una cultura, en un momento y en unas circunstancias particulares. Una cosa es el protestantismo europeo del siglo XVI en la región de Alemania, y otros matices surgen dentro del cristianismo protestante también del siglo XVI dentro del lado francés. Y aunque ambos son protestantes, tienen particularidades propias. Además, cuando hablo de una estructura organizacional, me refiero a que no es igual como, por ejemplo, surge el cristianismo protestante en Holanda. Esa estructura de los grupos que surgen allí son un poco más libres, un poco más espontáneos al cristianismo protestante de Inglaterra de esa época. Es más estructurado, más semejante a la estructura organizacional previa. Además, las circunstancias especiales van a determinar varios de sus asuntos eclesiales. Por ejemplo, Lutero, cuando lanza su protesta, tiene el apoyo de los príncipes germanos. Eso le da una circunstancia, un matiz especial frente a, por ejemplo, Calvino, que tiene una lucha constante con los gobernantes de la ciudad de Ginebra, a tal punto que termina siendo expulsado con Farel. Esto marca también las circunstancias y los matices denominacionales. En resumen, las denominaciones protestantes son una expresión del cristianismo que surgió en el periodo de la Reforma. Son expresiones particulares con cierta estructura organizacional que han surgido históricamente en medio de circunstancias especiales para suplir determinadas necesidades dentro o fuera de la iglesia, y que además han tenido un desarrollo propio que generalmente ha precedido a aquellos que inician el movimiento. Partiendo de las premisas anteriores, podemos abordar ahora sí un fenómeno sobre el que podríamos responder al asunto de la importancia de las denominaciones hoy. Este fenómeno es conocido como el ascenso de los nones. Pero, ¿a qué nos referimos con esto? La respuesta es bastante simple. El ascenso de los nones es una referencia al crecimiento significativo de creyentes o iglesias cristianas sin afiliación denominacional. Hablamos de un grupo de cristianos que no se identifican ni como bautistas, ni como presbiterianos, ni como pentecostales, ni con ninguna otra tradición o denominación histórica. Ese grupo de cristianos no denominacionales es el segmento más grande entre los cristianos protestantes de Estados Unidos y tal vez del protestantismo en general. ¿Pero ha sido así siempre? Durante los últimos años, la Convención Bautista del Sur fue considerada la denominación más grande de Norteamérica.
El profesor de Ciencias Políticas de la Universidad del Este de Illinois, Ryan Burch, afirmó que durante décadas, los bautistas del sur disfrutaron de un crecimiento extraordinario. En un periodo de 26 años, que va desde 1946 hasta 1972, el número de bautistas del sur se duplicó con creces, de 6 millones a 12 millones. Luego, las cifras de membresía continuaron aumentando, alcanzando un máximo de 16.3 millones de miembros en 2006. Sin embargo, alrededor del año 2010, la membresía comenzó a disminuir notablemente con alrededor de 100.000 miembros perdidos por año. Desde entonces, esas pérdidas comenzaron a acelerarse. Para 2019, la caída anual fue de más de 250.000 de miembros. Pero, ¿cuáles son las razones por las que la denominación más grande de los Estados Unidos ha experimentado una disminución tan fuerte en su membresía? Burch enlista una serie de razones que pudieron influir en este éxodo de miembros. La primera de ellas tiene que ver con la desconfianza hacia las instituciones. En palabras del propio Burch, si hay una característica principal de la vida estadounidense en 2023, es que la gente no confía en las instituciones. Los datos de la encuesta social general indican que la confianza en los bancos, la educación, el Congreso, las grandes empresas, los medios de comunicación y la medicina se han reducido drásticamente desde hace unas décadas. Esta conclusión coincide con las declaraciones de José Lo Mercado, pastor principal de la Iglesia Gracia Soberana en Gettysburg, Maryland, quien considera que el crecimiento de las iglesias no denominacionales está relacionado con la desconfianza hacia las instituciones. El aumento en los Estados Unidos tiene varios factores, pero principalmente hay como un crecimiento en que hay falta de confianza en la institución. Es algo que en la sociedad ha aumentado, que las personas tienden a no confiar en las instituciones. Y creo que eso salió de varias cosas, pero el movimiento de revolución sexual de los años 60 y 70 trajo este pensamiento de que las instituciones son negativas, y muchas iglesias que nacieron de ese movimiento que hubo, el Jesus Movement o el movimiento de Jesús, fueron hacia esa dirección de no ser denominacionales porque venían de este pensamiento de tener cuestionamientos o no confianzas en las instituciones. De acuerdo a sus estadísticas, la membresía de numerosas denominaciones protestantes, incluida la de la Convención Bautista del Sur, está envejeciendo. En una década o dos, es muy probable que la mitad de los adultos mayores no puedan asistir a los servicios de la iglesia. Por último, el decrecimiento en la membresía parece relacionarse también con el aumento de jóvenes reacios a abrazar cualquier tipo de religión y con el crecimiento de las iglesias sin afiliación denominacional. Sobre esto último, Ryan Burch escribió: lo que puede ser una amenaza aún mayor para la Convención Bautista del Sur es el dramático aumento de las iglesias no denominacionales. Al observar el tamaño de cada una de las principales tradiciones protestantes en los últimos 14 años, el común denominador es el declive. La única excepción son los cristianos no denominacionales. Eran el 7.1% de la población total en 2008, pero esa cifra ha aumentado hasta el 8.6% en 2022. Esto último nos permite concluir que mientras que la denominación más grande de los Estados Unidos va disminuyendo, los nones van en ascenso. En los últimos años se han realizado algunos estudios que siguen con mayor atención este crecimiento significativo. Por ejemplo, en el año 2015, Pew Research Center realizó un estudio en donde sobresale el gran número de personas que no se sienten identificadas con alguna denominación. De acuerdo con sus datos, para ese momento, el 6,2% de todos los adultos y el 13% de los protestantes se identificaban con iglesias sin denominación, frente al 4,5% de todos los adultos y el 9% de los protestantes en 2007. Un año más tarde, en 2016, Gallup realizó un estudio cuyo resultado muestra que el porcentaje de estadounidenses que se identifican con una denominación protestante específica se redujo del 50%
50% en el 2000 al 30% en el 2016, mientras que los cristianos que no nombran una religión o denominación específica casi se duplicaron en número, de 9% al 17%. De acuerdo con otro estudio decenal publicado por el Censo de la Religión de los Estados Unidos en el 2020, el número de iglesias no denominacionales ha crecido a cerca de 9,000 congregaciones durante el curso de la última década. Es probable que hayas notado que la conclusión más lógica a esta situación es que el surgimiento de los nones podría llevar a la inminente desaparición de las denominaciones. Pero ese no parece ser el escenario a corto plazo. De acuerdo al mismo Censo de Religión de los Estados Unidos, algunas denominaciones protestantes siguen creciendo, aunque no sea en un gran número. En consecuencia, si los cristianos no denominacionales fueran una denominación, podrían ser hoy la denominación más grande del cristianismo protestante en Norteamérica. Ahora que repasamos el trasfondo histórico de las denominaciones y que hemos visto algunas estadísticas actuales sobre el ascenso de los nones, creemos que es necesario meditar en la relevancia de este tema para la Iglesia en Latinoamérica. Hasta ahí. Debemos reconocer que muchos creyentes del mundo hispano. Gracias, muchas gracias. Ya. Ahí tenemos un primer acercamiento entonces de pensando en las iglesias evangélicas, denominaciones protestantes, sobre la disminución de las denominaciones. Vamos a dejarlo entre paréntesis. Y yo les voy a conversar un poquito sobre este cristianismo al cual el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros. ¿Y por qué leíamos el Evangelio de Juan? Porque el Evangelio de Juan, si ustedes saben, el Evangelio de Juan es el último de los evangelios escritos, ¿cierto? Lo dijimos, el primer evangelio fue en Marcos, el segundo y el tercero están en la década de los 80, los 90, en Mateo y Lucas, y el Evangelio de Juan está entre el 90 y el 100 después de Cristo, que está representando no solo a un grupo determinado a quien se le está escribiendo, sino se está pensando en el mundo conocido. El escritor o los escritores del Evangelio de Juan, la comunidad juánica, está pensando no en una comunidad en particular. No está pensando, por ejemplo, por decir algo, no está pensando en la comunidad de Éfeso, por decir algo. Cuando él escribe, no solamente está pensando en el Asia Menor, en el cual está ubicado el texto, sino está pensando, imaginen el mundo conocido de la época. ¿Cuál es el mundo conocido de la época? El mundo conocido de la época, la periferia del mundo de la época, recuerden ustedes, es España y Portugal por el occidente, ¿cierto? Por el sur, África, ¿cierto? Y por el oriente, el mundo conocido del oriente, China, ya tenían nociones y algunos conocimientos sobre que existía el imperio chino. O sea, América no existía en el mapa de la época, ¿ya? Entonces, el Evangelio de Juan, bueno, y las cartas, recuerden las cartas de Pablo, que son las primeras cartas escritas. La primera carta de Pablo, recuerden ustedes que fue Primera de Tesalonicenses, ¿cierto? Primera de Tesalonicenses fue la primera carta escrita en el año 50-52, para darle ahí un poquito de flexibilidad. Entonces, antes que los evangelios, ya sabemos, antes que los evangelios, estaban escritas las cartas de Pablo, estaban escritas todas las cartas de Pablo.
¿ya? Luego llegaron con una visión renovada los evangelios. Y el Evangelio de Juan además de ser el Evangelio, es uno de los textos del Nuevo Testamento, probablemente el posterior a varios, o sea, es uno de los más completos del Nuevo Testamento. Ese Evangelio está apuntando ya a un cristianismo con toda la mirada universal o mundial, eh, con una mirada ya completa, de manera más acabada, el Evangelio de Juan. Por lo tanto, es el Evangelio de Juan más los demás escritos del Nuevo Testamento van a proyectar al cristianismo eh, al mundo, y lo van a proyectar con ideas más o menos, doctrinas o orientaciones teológicas, espirituales más completas. ¿Ya? Eso es muy importante porque ustedes saben que esa es la base espiritual, la base teológica del cristianismo, de nuestro cristianismo. ¿Por qué hemos leído Juan 1? Porque Juan 1 es el prólogo, es el pasaje que cierra todo el Evangelio, que cierra. Recuerden ustedes el prólogo, normalmente en cualquier texto, el prólogo es lo último que se escribe, un poco alineando todo el Evangelio se alinea con un prólogo para dar la visión completa del libro, ¿ya? Por lo tanto, el prólogo nos está mostrando de manera implícita las grandes doctrinas. Por ejemplo, uno pudiera decir que en el prólogo, uno pudiera decir que allí podría estar incluso la Trinidad como, como, como doctrina orientadora para la iglesia. Uno pudiera decirlo, podría sacarlo implícitamente. ¿Ya? Recuerden que la palabra Trinidad aparece por allá con la patrística, con los primeros padres de la iglesia, aparece por el siglo III, IV, la palabra Trinidad que le va a dar totalidad eh, al Dios cristiano. ¿Ya? Entonces, tenemos primero una primera base, una primera base. El judeocristianismo como contexto, el judaísmo como contexto. Ya vamos a hablar del judaísmo en otra clase, pero aquí solamente nos va a servir como contexto para comprender el cristianismo. Todos sabemos que el cristianismo es del siglo I, todos sabemos que el cristianismo lleva 20 siglos, ya inicia el siglo XXI, y nos estamos dando cuenta por el video que ya hemos visto, nos estamos dando cuenta que la historia que comienza en el siglo XVI desde la parte evangélica, desde el cristianismo evangélico, desde el cristianismo protestante, dicho sea de paso, en el 31 de octubre, ustedes saben que en Chile celebramos, a contar del 2008, si no me equivoco, celebramos el Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes en Chile. Un 31 de octubre, emulando un poco el 31 de octubre de la fecha de la Reforma Protestante, ¿ya? Alemania. Entonces, tenemos ahora un cristianismo que ha venido increciendo, desde el siglo I y ha tenido su auge en toda la Edad Media, ha tenido su auge hasta el siglo XVII y XVIII, cuando eh, las, eh, empieza las distintas disciplinas que nacen del mismo cristianismo, ustedes saben, las universidades nacen del cristianismo, eh, los movimientos intelectuales nacen del cristianismo, eh,
la filosofía nace del cristianismo y todos los otros disciplinas contemporáneas, disciplinas modernas, eh, nacen también de toda una eh, intelectualidad del cristianismo, ¿ya? Por lo tanto, siglo XVII, siglo XVIII ya, el iluminismo empieza, empieza un poco a hacer una crítica a este cristianismo y empieza a hacer estudios distintos, diversos también, sobre cristianismo. Y llegamos al siglo XX, siglo XXI, con distintas, innumerables, diríamos probablemente, innumerables denominaciones en el mundo occidental de un cristianismo y de un cristianismo evangélico. Un cristianismo evangélico. En la presentación que vimos, eh, el, el- el protagonista, el que nos está ilustrando, nos señala algunas referencias de algunas denominaciones que son eh, más relevantes en el inicio de las denominaciones protestantes. Y bueno, ustedes, como nosotros sabemos y conocemos, aquí en Chile solamente conocemos un sinfín de denominaciones, muchas, que, que claro, si hoy día revisáramos la página de asuntos religiosos, probablemente nos encontraríamos con más denominaciones todavía evangélicas. Y esto también sucede en los distintos países. El video que estamos viendo nos plantea una situación compleja. Las denominaciones históricas, las denominaciones actuales están en declive, están en declive. Y como ejemplo, la base de datos que nos presenta el- el hermano que hace la exposición del video, toma como elemento Estados Unidos por ser eh, una, un país donde se manifiesta mucho el protestantismo evangélico en algunas denominaciones, como ustedes pudieron ver, los bautistas del sur de Estados Unidos, que es una de las denominaciones eh, más grandes en Estados Unidos, en América y probablemente en el mundo también. ¿Ya? Eh, sin embargo, Sin embargo, ustedes se dan cuenta que ahora la denominación más grande en Estados Unidos no es denominación, no es denominación, sino que es hermanos, hermanas que se congregan, pero que no se identifican con una denominación, no se, no se identifican con una denominación, sino que eh, están desafiliándose de las denominaciones. Se están desafiliando de las denominaciones. Marcos. Sí, quería hacer una consulta, pero antes como una opinión. Y lo primero de la opinión es que pasa un poco lo mismo creo yo, cuando hablamos de política. Cuando hay gente que dice como que yo no soy partidista, ¿cierto? O no me inclino por ningún lado. Eh, Sin embargo, bueno, una vez leí un libro que hablaba sobre esto, y en fondo es imposible como no tener una, una orientación política o una postura política, digamos, frente digamos, a las distintas que hay en nuestro país. Entonces, yo pienso que las iglesias que no tienen denominación, en la práctica sí la tienen igual. O sea, yo he entrado a iglesias que no tienen denominación y he visto como sus, eh, digamos, sacramentos, cómo hacen su liturgia, y ellos se parecen mucho a iglesias pentecostales, algunas.
he oído a otras que me han invitado amigos y son iglesias más reformadas, entonces como que me da esa sensación. ¿Usted qué piensa respecto a eso, profesor? Bueno, ese es un poco el tema que quiero plantearles a ustedes, antes, digamos, de yo poder dar también una, una opinión, ¿cierto? Me gustaría que los compañeros, las compañeras, pudieran un poco reflexionar a partir de esto y el estudio que se hace es interesante porque eh, yo tengo un familiar cercano que ha pasado por varias denominaciones, desde una iglesia pentecostal, una iglesia bautista, incursionó también en el judaísmo mesiánico. eh, Hoy día, yo le digo, no es ni chicha ni limonada. No, no, parece que esa vuelta de voltereta que se dio no le sirvió de nada. Y en otro caso, eh, también pasa por el pentecostalismo, pasa por la iglesia bautista, pasa por alguna iglesia carismática. Y hace poco me conversaba y me decía, estoy en una iglesia moderna, me dijo. Así, esa fue la palabra que ocupó. Estoy en una iglesia moderna. No es una iglesia, me dice, como las iglesias tradicionales. Eh, eh, Me gusta mucho esta iglesia porque esta iglesia no tiene ritos, no tiene dogmas, todo es como light, como muy relajado. Mucha música, mucha música parecida a la música moderna secular. Eh, Destacó sí que había bastante Biblia. Yo no la conozco, así que no podría decir, pero la persona me dijo, enfatizan la Biblia, me dice, pero eh, es una iglesia moderna, ¿ya? Entonces, lo comento porque me imagino que ustedes también están viviendo algunas realidades con algunos conocidos, con personas que están cerca de ustedes, con familias que están cerca de ustedes, que andan buscando otra forma de vivir su religiosidad, vivir su espiritualidad. Yo quiero que lo comenten, que lo conversen. Si alguien tiene algún testimonio, alguna opinión, lo puede expresar, porque esta realidad se está viviendo en Estados Unidos, como lo mostraba el video, pero también se está viviendo aquí en Chile y en América Latina. Dejo la palabra. ¿Alguien tiene algún amigo, alguna persona que esté viviendo esa situación, que no busca ya una denominación tradicional y está buscando otra experiencia? Ay, profe, no se levanta la mano del equipo donde estoy, pero la levanta. La luna. Que pensaba, ahora las personas que vienen a mi mente que les ha pasado esto de estar en una denominación, luego después otra y otra, después volver. Hemos tenido aquí en la iglesia ese caso de hermanos que, familias, siempre son familias, matrimonios, que van y vienen. Eh, Lamentablemente, los casos que yo conozco no se establecen nunca. Entonces, como compartía Marco, yo creo que es como una especie de decepción, porque yo creo que en el fondo, no sé, considero que quizás es como un problema de identidad, de no saber bien quiénes son en Cristo y cómo, y en la práctica entender cómo funciona la iglesia. Me refiero de que nunca van a encontrar una iglesia perfecta, entonces no, creo que es normal a veces decepcionarse, pero cuando uno sabe que el Señor
que uno es hija de Dios, que debe servir, que debe congregarse, etcétera, creo que ahí uno se vuelve a animar. Pero al menos lo que yo he podido ver es como que am, mucha inestabilidad. Eh, y eso es como que, no sé, en mi análisis tengo la impresión que es como un problema de identidad. Es lo que yo, como mi perspectiva. Eso. Gracias, Luna. Muchas gracias. Dijiste dos conceptos importantes: falta de identidad de las personas y también inestabilidad. ¿Alguien más? ¿No conocen realidades? Buenas noches, pastor, y buenas Li- noches, Buenas compañeros. noches, bendiciones, gusto en verte. Gracias, ¿cómo está? Bueno, no, pues, pastor, en sí como experiencia no tendría digamos, relatar un poco de pronto, sí la mía, sí, que uno, pues claro, yo en la iglesia donde nos estamos congregando actualmente, pues llevamos poco tiempo y hemos también estado pues en otras, ¿cierto? Pero a dónde quiero, digamos, o por qué hice mi intervención, básicamente por dos cosas. Una, porque tengo un poquito como la siguiente duda, ¿cierto? No sé en qué momento de la historia, no sé de pronto al iniciar, porque discúlpeme que llegué tarde porque tuve un inconveniente para conectarme, pero no sé en qué momento de la historia pasó que empezó la iglesia, porque la iglesia es una, la iglesia del Señor, ¿cierto? De nuestro Señor Jesucristo. Y en qué momento llega a pasar esto de que empiezan a surgir denominaciones y llega un momento en que hasta es más importante, me da la impresión, ¿cierto? La denominación que la misma iglesia, porque finalmente todos somos, no importa de qué denominación estemos hablando, todos pertenecemos a la misma iglesia, que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces tengo ahí como, digamos, como esa duda, ¿cierto? Lo otro ya tiene que ver un poquito, otra vez retomando lo de mi experiencia, y es que obviamente, como lo decía Luna, no hay iglesia, no hay denominaciones o congregaciones perfectas porque pues obviamente está conformada y organizada por personas, ¿cierto? Pero debemos, digamos, tener muy presente y es que estoy hablando, es mi reflexión personal, ¿cierto? Es una relación mía con Dios, ¿sí? Y de cada uno de nosotros, los que pertenecemos a la Iglesia del Señor. Ahí, digamos, el trasfondo, la parte importante de la relación mía con Dios, con nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces, sí, obviamente uno empieza a ir a una iglesia, a una congregación, y si no falla de un lado, fallará del otro, pero yo no me puedo dejar desmotivar por eso, porque es que mi relación es con Dios, como dice mismo Hebreos, puestos los ojos en Jesús. ¿Cierto? Yo siempre tengo que tener puesta mi mirada en Jesús y puede ser que no encuentre al pastor, que puede que no encuentre la iglesia perfecta porque ya sea por sus pastores, por sus hermanos, por uno mismo, etcétera, porque que el grupo de alabanza no funciona como corresponde. Bueno, habrán muchas cosas que no permiten que funcione como idealmente, pero lo importante es mi relación con Dios y siempre tener puesta mi mirada en Dios, ¿cierto? Y yo no me puedo dejar desmotivar porque digamos, esa iglesia no sea, digamos, la perfecta y nunca supongo yo que no la va a ser porque la congregación como tal o la denominación como tal, porque está conformada es por personas. Era como esa la reflexión, pastor, escuchándolos ahorita, se me venía como a la cabeza, ¿cierto? Lo que pienso. Muchas gracias. Muchas gracias, Lina. Resaltas la idea tú de que la iglesia es una, muy bien, y ves también la idea de dónde comienza la denominación. El video que vimos un video donde intenta explicar dónde comienza la denominación. Fue en una discusión entre Zwinglio y Lutero, que no se ponen de acuerdo en la Cena del Señor, entonces cada uno siguió su idea, uno por un lado, otro por el otro en ese tema. 1526, si no me equivoco, 1529 se produce una cosa así, ¿ya? Y empiezan a surgir las denominaciones con la Reforma Protestante, ¿ya? Y después vamos a profundizar un poquito más en aquello. Le vamos a dar la oportunidad a Alexandra, que está levantando la mano.
Hola, buenas noches para todos. Bueno, yo creo que ese tipo de iglesias modernas igual crecen porque a la gente igual le gusta. Y las iglesias modernas quieren eh, adaptar la Biblia a las personas y no que las personas se adapten a la palabra. Y quieren como que no, porque cuando una iglesia de sana doctrina empieza a hablar sobre el pecado, sobre el arrepentimiento, las personas se van a sentir señaladas y se van a sentir juzgadas, y no es eso, solamente es que la palabra por sí sola habla. Entonces cuando uno está en pecado, a uno cualquier palabra que el predicador esté diciendo, uno se va a sentir como que, ¡ay, me están hablando! Me están señalando, me están juzgando. Y no es eso, la palabra por sí sola lo va confrontando a uno. Entonces, claro, este tipo de personas les gusta la palabra light, y hay personas que se ponen a predicar estas predicaciones light también, porque quieren dar de lo que la gente quiere recibir. Y la gente lastimosamente, para este tiempo la gente quiere recibir pura basura, porque no quieren arrepentirse, no quieren tener ese encuentro sincero con Jesucristo, quieren vivir en la tradición, una tradición más, quieren seguir viviendo en su inmundicia, digámoslo. Nosotros en el caminar con Cristo, cuando nosotros queremos realmente caminar con Cristo, siempre vamos a estar dispuestos a escuchar la palabra con atención, siempre vamos a querer buscar una sana doctrina, siempre vamos a querer una palabra que me confronte porque mi deseo más grande, el anhelo más grande de un creyente verdadero es ser confrontado por la palabra de Dios, ser obediente a la palabra de Dios y seguir caminando en esa búsqueda, en esa santidad, que realmente es lo que el Padre nos está, una de las cosas de las cuales el Padre nos está pidiendo. Pero sí, lo que dice la hermana Lina, a veces nos estamos preocupando más por las denominaciones que por los corazones. Y las personas también se enfocan más, el creyente se enfoca más en buscar qué iglesia me cala mejor, como que en qué iglesia hablan más bonito, o que en qué iglesia no me van a señalar tanto con la palabra, sino allá en Colombia tenemos un dicho que es como que el que reza y peca empata. Entonces, como ese tipo de congregaciones, la mayoría de las personas en estos tiempos son lo que están como buscando, y bueno, lamentablemente para ese tipo de personas, pues ya pues habrá su fin, ¿no? Pero como congregaciones sanas y como creyentes perseverantes, creo que debemos buscar esa verdad, y esa verdad es la que siempre debemos impartir, porque a eso fue lo que nos llamó Jesucristo. Era esa mi opinión, pastor. Muy bien, muchas gracias, Alexandra. Muy bien. Qué bueno que puedan expresar, puedan señalar cómo ustedes ven esta iglesia, ¿ya? Muy bien. Primero a Marcos, luego Luna. Primero estaba Luna, profe. La Luna está tomando Ah, apuntes, aprovecha. bueno, igual tomar algo de lo que decía Alexandra con respecto a, este, a estas iglesias modernas tienen mucho evangelio light, cómodo para escucharlo, lleno de, lleno de bendición, lleno de prosperidad, sin nada de arrepentimiento, sin nada de cambio, donde se convierte a este Dios poderoso en un diosito de bolsillo, casi en una monedita de canje, y se pierde el horizonte, y justamente son más masivas, llenas más gente y atraen más personas porque es más cómodo de escuchar, como dice Alexandra. Pica menos, duele menos. Entonces nadie quiere estar en un lugar donde no es cómodo. Y lo otro, hacerle un poquito igual de reflexión con respecto al tema de las
eh, de la... Ay, se me fue la palabra. Ah, se me fue la palabra con respecto Está bien, tranquilo. a las... esto que se separó. La reforma. Ya, lo que salió de la reforma... Hoy se me fue la palabra en bola. Lo que salió de la reforma cuando se separó Zwingo, Lutero, Las, nacieron denom- las La reforma denominaciones. protestante. Las denominaciones. las denominaciones. Ay, Es que disculpen, el TDA a mí me pega pesado, tengo problemas de atención. Y, Por dos, y hermano. entonces pasa que hacer la salvedad que hoy por hoy también dentro de las iglesias convencionales se encuentra mucha gente con chapita identitaria y cree que su denominación es la única cristiana. A mí me ha tocado ver, yo que participo en una iglesia bautista, me ha tocado ver hermanos y miembros de la congregación que solo creen que los bautistas son cristianos. Referirse a otros miembros de otras denominaciones casi, y guardando las salvedades, pero casi como apóstatas y fariseos. Entonces, yo he tenido conversaciones muy entretenidas con estos hermanos, porque se nos olvida que uno, no somos dueños de la verdad y estas diferencias son litúrgicas, no de núcleo. Al final de cuentas, todos somos iglesias cristianas por base. Lo que nos separa es si el bautismo, si la Santa Cena del Señor, y cómo funcionamos en la congregación, si somos episcopales, si somos un gobierno congregacionalista, pero terminan convenciéndose de que su doctrina es la única. Y eso, como le digo, lo he visto también dentro de iglesias conservadoras, llamémoslo de iglesias más antiguas, y ese juicio hace que gente nueva se termine yendo a estas iglesias modernas. Eso, profe. Ya, bien, 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 Marco. Ahí tocaste un tema interesante también porque eh, acá, por ejemplo, aquí en San Javier, yo creo que pasa en todos lados también, ¿no? Que eh, las iglesias, es todo lo contrario, ¿no? En las iglesias pentecostales, y aquí lo dicen los pastores, en el consejo de pastores que yo me reúno, eh, ahí tengo un pastor amigo, ahí ya bien de edad, él señala que, pastor pentecostal, y dice, nosotros, me dicen, nosotros los pastores pentecostales siempre pensábamos de que la iglesia bautista era una iglesia muerta, que no era de Dios. Los pentecostales eran la iglesia verdadera porque ellos, los pentecostales, es la iglesia que tiene el Espíritu Santo. Y entonces la iglesia bautista no tiene el Espíritu Santo, por lo tanto no puede ser de Dios. Entonces, la mirada contraria, ¿no? Dice, los bautistas son los únicos, por otro lado, los pentecostales son los únicos. Y a lo mejor si le preguntamos a un luterano, o le preguntamos a un reformado, le preguntamos a un presbiteriano, capaz que nos diga lo mismo también. Siempre desde la mirada del que habla es la, la que tiene mayor eh, base doctrinal, digámoslo de esa manera, tiene base doctrinal para ser la mejor congregación. Luna y después Marcos Albornoz. Dije, no quiero profundizar, pero creo que el gran problema de las denominaciones es la competencia que tenemos. Para mí es algo muy lamentable poder vivirlo también. O sea, yo intento no hacer competencia, pero no sé, solo por dar un ejemplo, el otro día Marco fue a una iglesia que estaba a una cuadra nuestra. Nosotros vivimos al frente de nuestra iglesia, de nuestro templo. Entonces ya los vecinos saben que nosotros venimos acá al frente. Entonces Marco se asomó a la otra iglesia y le cerraron la puerta en la cara. Eh, Me dio tanta pena porque yo que amo mi barrio, creo que sería tan bueno que las tres iglesias que estamos aquí en el sector pudiéramos unirnos. Así que bueno, mencionar eso. Y con lo que me quedé delante es de
cómo mi mamá, bueno, cuando si un día conocen a mi mamá, se hacen que no saben nada ya. Mi mamá, para mí ha sido como un ejemplo de, de que a pesar de que ella, bueno, ella venía del ateísmo, entonces no tenía como nociones, yo tampoco de como de las denominaciones, pero más de una oportunidad, cuando yo era adolescente, ya quería irse de la iglesia, porque ella tira más, nosotros vamos a una iglesia bautista, pero ella como que tira más a lo carismático, a lo pentecostal, todo eso. Entonces ella más de una vez quiso irse, pero ella enojada, me acuerdo que me dijo, yo no me voy a ir, si otros quieren que yo me vaya, bueno, ella creía como que le estaban quizás echando, yo no me voy a ir, eh, porque aquí me plantó el Señor y yo me quedo aquí para dar frutos. No era una actitud muy humilde, pero creo que saber, tener la certeza de que el Señor la había puesto acá, plantado, me acuerdo que ella dijo, es lo que la hizo permanecer y ya han pasado como más de, hace como 20 años que ya se convirtió, nos convertimos juntos. Y nunca nos hemos cambiado de denominación. Yo creo que lo que ella dijo es la clave. Muchas gracias, Luna, por compartir el testimonio eh, de tu mamá. Muy bien, a veces actúan las iglesias por competencia, claro, claro que sí. Se pelean las almas, se pelean las almas, para usar un dicho propio del mundo evangélico, ¿no? Marcos. Sí, yo pienso que igual algo que aporta a esa dinámica, yo creo que también es la historia. Yo creo que cada denominación tiene su historia. eh, y yo creo que gracias también a que, digamos, fieles cristianos que trataron de buscar lo mejor para su tiempo, acordaron y bueno, y tenemos muchas confesiones de fe. Tenemos, bueno, cada denominación tiene sus confesiones. Entonces, la historia también pesa también. Entonces, yo creo que en base también a esas cosas, a esos acuerdos, hoy día las denominaciones tienen sus estatutos, tienen sus normas, su orden interno, eh, debido a que hay un respaldo de historia para atrás, pues. Yo creo que eso quizá a lo mejor a las iglesias de hoy día, que no tienen denominación, eh, digamos, les aliviana un poco y les da la libertad de hacer lo que les place también. Eso pienso. Muy bien, gracias, Marcos. Aporta un dato interesante que tenemos que tener en cuenta. Todos nosotros, todos nosotros hemos nacido a la vida cristiana a partir de una denominación. Todos nosotros. Y eso tiene que ver justamente, tiene que ver eh, con nuestra vida en la historia. Nuestra vida en la historia. Nosotros no hemos nacido a Cristo, puede que haya alguien aquí que haya nacido a Cristo sin una denominación. Eh, pero probablemente la mayoría de nosotros hemos nacido a la vida cristiana a partir, desde una denominación. Hemos encontrado a Cristo en, en nuestra vida cristiana, hemos encontrado a Cristo en una denominación. ¿Mm? Pudo haber sido en la casa, pudo haber sido en el cerro, pudo haber sido en la montaña, pero entramos en una denominación. Y esa denominación, como dice Marco, tiene historia, tiene identidad propia de otras denominaciones. ¿Ya? Ese dato es muy importante para reflexionar en la reflexión final. La Camila tenía la mano levantada. En dos cositas. Buenas noches con todos y todas.
Bueno, la primera, quería mencionar de que ahora justo estamos viendo con los chicos de tercero medio el tema de la reforma protestante. Encuentro como una historia súper interesante, porque ahí se va viendo como de poco a poco Martín Lutero se va como, va como Dios mostrándole el discernimiento de cómo son las cosas. Y no como en ese tiempo lo decía como en la Iglesia Católica, por ejemplo, de pagar las indulgencias y esas cosas. Y él como que fue un gran revolucionario porque generó como bastante controversia, como en ese sentido, digo como lo que dictaba como en esa época. Es como un tema muy interesante y a los chicos les hice ver la película de Martín Lutero y les gustó. Hicieron un trabajo, así que aprendieron bastante la historia. Muy bien. Sí. Y lo otro, a mí no, ¿cómo se llama? A mí nunca me ha gustado el tema eso de, por ejemplo, de cuando las religiones se comparan, porque si todos creemos en un mismo Dios, no debería existir las comparaciones entre denominaciones. Eso pienso, porque todos estamos en el amor de Cristo y todos deberíamos profesar lo mismo. Mm, Sí, muy bien. eso quería comentar. Muchas Muy, gracias. no, muy bien, Camila. Muy bien. Entonces tenemos historia y la idea, esta idea de, podríamos traducirla como la tolerancia entre las denominaciones y entre las confesiones. ¿Ya? Miren los términos que hemos usado. Tenemos, por un lado, tenemos denominaciones que están dentro de un paraguas evangélico protestante, denominaciones, denominaciones evangélicos, distintas, distintos nombres de una iglesia que se considera cristiana, que se considera y que pone a Cristo como el centro de su vivir en la vida cristiana. Quiero hacer una pregunta, aprovechar aquí a ustedes, a ver si alguien me puede responder la pregunta y si alguien tiene alguna noción. Eh, los adventistas, ¿ustedes lo consideran cristianos? ¿Los adventistas? Camila. Eh, sí, hola, de nuevo, perdón que hoy día ando un poco habladora. Lo que pasa es que yo estudié en el Liceo Adventista, así que puedo dar de fe de primera mano de los considero, sí, los considero cristianos. Hacen cultos, todo eso, y los sábados. Ya, Guardan el sábado como el día sagrado para ellos. Así ya, que son bien no es como religiosos, sino como de que tienen como como regla establecida, se puede decir, tienen como ciertos patrones, como de repente eso de no comer como carne, cerdo, cosas así. Pero yendo como al punto principal, sí considero que son cristianos. tú consideras que son cristianos. Muy Sí, bien. Yo, profe, considero que los adventistas son más una secta dentro del cristianismo Ya, protestante. ¿por qué? Porque, primero, porque tienen bastantes leyes judaizantes que usan dentro de la religión. Eh, yo también estuve en la Universidad Adventista en Chillán, entonces igual los conocí más o menos ahí como son. Y sí, ellos como cristianos son más o menos, son igual, siguen la misma Biblia y todo, pero ellos sumado a eso tienen la revelación de Elena de White, que es como la profeta mayor que tienen, y ellos se guían mucho por eso, y viendo la historia que tiene esa mujer y las revelaciones que tuvo después de varios golpes y ataques de epilepsia y no sé cuántas cosas más, ella como que un poco más y la idolatran. Entonces para mí es como una secta dentro del cristianismo, que después creo que de por ahí salieron los testigos de Jehová, me parece. Ya, interesante. ¿Alguien más tiene alguna una opinión sobre es los verdad.
podemos diferir, ¿ah? Podemos diferir, sí. Aquí No, sí, no. es verdad. No, pero es verdad porque, ¿cómo se llama? En el liceo dan como algunos libros como de Elena de White. Me había olvidado comentar eso, que es importante. Sí, pero dentro de todo también igual se podría, no sé, hay como una controversia ahí, se podría, como dice el compañero, de considerarse como secta, Ya, pero ellos como que guardan también todo el tema de la Biblia, como dice el compañero, sí es verdad. Pero ya. está esa otra parte con Elena de White. Muy bien. ¿Alguna otra Sí. opinión? ¿Alguna otra opinión sobre los adventistas? ¿Qué les parece de los adventistas? Yo considero que sí Bueno, son cristianos porque por base son seguidores de Cristo porque creen en el Dios Trino. Porque si vamos a dejarlos fuera porque tienen a Elena de White, también tenemos que sacar a la Iglesia Católica, que sabemos que a pesar de que adoran un montón de santos, sigue siendo cristiana porque adoran a Cristo. ya, interesante, Samuel. ¿Me escuchaste, Abre el Samuel? micrófono, ¿O, abre el micrófono. o Marilita? Ya, ahora sí. Ya, Pastor, era yo. ya, Estaba pensando en el punto esto, si los consideramos cristianos o no, sí, pero estaba pensando desde el otro lado. ya, Ellos a nosotros no nos consideran cristianos, o sea, no nos consideran parte. Eso es ya. como interesante que nosotros estemos debatiendo si los consideramos o no los consideramos cuando ellos a nosotros nos descartan. Muy bien. Y eso lo sé de gente que está dentro de la iglesia adventista. Ya, Nos descartan a nosotros porque estamos errados, porque no seguimos la ley. Y pastor, quisiera dar una opinión respecto a lo que estábamos viendo desde delante, muy bien. que justamente lo que decía Dite es que las denominaciones nacen de una necesidad y como de desacuerdos. Ahora, las iglesias llamadas modernas, como las llamaban los hermanos, que son en general, para no hacerlas tan grandes, en general son los ministerios. Creo yo que cuando los hermanos hablan de la iglesia moderna se refieren a los ministerios. Y ahí nos tocan a nosotros, sin querer. ¿Y por qué lo digo? Mire, porque nosotros con Samuel nacemos de una iglesia evangélica, Asambleas de Dios, que es evangélica, y es pentecostal, como bien carismática. Y yo me convertí a Jesús a los 14 años. Ya yo tuve convicción de pecado. Dentro de esa iglesia estaban predicando una cuestión nada que ver, pero yo me convierto ese domingo porque el Espíritu Santo me toca a mí y con una convicción de pecado. Pero nosotros con los años nos vemos forzados en cierto aspecto a salir de nuestra congregación y no me quiero disculpar ni nada, pero quiero mostrar más o menos el punto. Porque nuestra iglesia era tan rígida y nuestro pastor era mi suegro, el papá de él. Y nosotros, yo me convertí a los 14, conocí a Samuel a los 15 y fuimos muy trabajadores, pastor, así como maníacos. Evangelizábamos niños, salíamos a hacer campos blancos, teníamos la escuela dominical, íbamos a almorzar, nos íbamos a un campo blanco, después íbamos a la iglesia, el sábado los jóvenes, y liderábamos todo el tiempo. Yo desde los 15 años lideré, fui maestra de escuelas dominicales, directora de escuelas dominicales desde los 17 años, muchos años, hasta después de los 30. Y teníamos hambre de esta cosa de evangelizar. Y sin querer, pero ya como mi suegro estaba muy adulto, nos empezamos a ver como en mucho conflicto porque llevábamos muchos chicos jóvenes a nuestra iglesia y mi suegro estaba como enfocado en otras cosas. Era más antiguo de todos los pastores de la asamblea, él estaba muy antiguo. Entonces nosotros empezamos a tener mucho conflicto porque los jóvenes no lograban permanecer porque él tenía ideas medias complejas respecto al vestuario, respecto a hartas cosas. Entonces nosotros nos vimos en ciertos aspectos sin querer un poco forzados a salir. Tomamos la decisión de irnos porque también esto ya iba a empezar a generar un conflicto con nuestras hijas que tenían 12 años
y mi suegro iba a comenzar con esta cosa rígida que sin querer, con su forma de ver las cosas antiguas, ejercía una presión y a veces un dolor al corazón de la gente más jovencita que no comprendía eso. Entonces, me sentí identificada cuando ahí expreso un poco eso. ¿Me entiende? Pero no andábamos en busca, no me sentí mal por los hermanos, pero quiero verlo desde el otro punto de vista. No andábamos en busca de una iglesia que sea más liviana ni más light. No, porque nosotros crecimos con la doctrina, de hecho, nos seguimos preparando toda la vida en ese aspecto. Pero ahí se ve la otra parte. Entonces llegamos a un ministerio que nace de la iglesia bautista, que no sabemos el por qué, pero no vamos a hablar de los por qué sale de la iglesia bautista, pero también quiero hablar en el sentido que sí hay gente que se ha ido porque era más juvenil, más light, pero también dentro de esa congregación que es un ministerio, se convirtió gente que no tiene idea de que si es light, que si no es light, que si es más fácil, que si te enrostran el pecado o no. O sea, hay mucha gente cuando llegamos ahí que se había convertido a Cristo. Quiero plantear ese punto de vista. Aparte que igual dentro de nuestro ministerio hemos sufrido también un cambio donde gracias a Dios, bueno, hemos hecho algunos cursos con usted, pastor, que usted ahí vio lo que nosotros escribimos, ¿no es cierto? Así que usted está más al tanto, que no vale el caso explicar. Pero también nuestros pastores que están lidiando de Dios se están yendo más ortodoxos y, ¿me entiende? Pero aquí estoy dando una visión desde dentro de lo que se pudiese considerar de las iglesias libertinas, por decirlo de alguna forma. Eso quería opinar. Muy bien, gracias Marilita. Dices algo muy interesante. Yo creo que todos hemos vivido en las iglesias que pudiéramos llamar hoy día iglesias tradicionales, ¿cierto? Las denominaciones tradicionales. Sobre todo en Chile, me imagino en América Latina también, bueno, en gran parte del mundo occidental, una iglesia, ¿cierto? Bastante rígidas en su formato y que hemos comprendido hoy día un evangelio distinto, distinto. Entonces, eh, para que se den cuenta que, te doy al tiro la palabra, Marcos, por favor, para que se den cuenta que el tema es complejo, el tema es complejo. Lo que está viviendo las iglesias evangélicas hoy día es bastante complejo. Lo veíamos en el video. Este joven decía que si hoy día hubiera que decir cuál es la iglesia evangélica más grande en Estados Unidos, en este caso, no serían las iglesias denominacionales, sino que serían las iglesias, le llaman las iglesias nons, ¿cierto? O sea, las iglesias sin denominación, eh, que, que declaran a Cristo como Señor, declaran a Cristo como Señor. Como dice Marilita, pueden haber iglesias bastante cristocéntricas, con un mensaje, ¿cierto? Con un mensaje bíblico, como pueden haber también iglesias bastante light, ¿cierto? Bastante que solamente buscan el número de personas, probablemente las mega iglesias, ¿cierto? A veces a lo mejor buscan el dinero de las personas, como sabemos, mega iglesias, ¿cierto? Con la teología de la prosperidad. Yo creo que ahí hay una también dentro de esas personas o dentro de esos grupos religiosos habrán distintos tipos y formas de hacer iglesia. No estamos catalogando si una es mejor o peor que otra, sino estamos mencionando el, la, el cambio que se está produciendo en este mundo contemporáneo sobre las denominaciones y sobre lo que es el cambio que está viviendo las iglesias evangélicas en el hoy, ¿ya? No vamos a hacer no vamos a hacer un juicio respecto de aquello. Solamente estamos viendo el fenómeno, lo voy a llamar de esta manera, el fenómeno sociológico, socioeclesial que están viviendo las iglesias hoy día. Marcos.
Sí, yo pienso que en cada como secta hay o surge o va surgiendo un personaje que digamos va convirtiendo realmente a esta comunidad en una secta, en el fondo con alguna declaración, con alguna influencia dentro de la comunidad. En el caso de los adventistas, yo creo que esta persona es Elena de White. Eh, yo creo que hay algo bien, lo tenía anotado aquí, una clase que di la otra vez. Eh, Elena de White postuló, y bueno, los adventistas los creen así, y aquí es lo crítico, y que en el fondo que Jesús nunca bajó a la tierra, nunca vino a la tierra. Entonces, eso es algo que escapa de estas, como decía en el video el relator, que escapa a estas doctrinas secundarias que podrían, eh, digamos, dividirnos, digamos, en denominaciones, ¿ya? Más no en una herejía como esta, ¿ya? Literalmente una herejía. Y ataca directamente a algo muy importante, muy central dentro del cristianismo, ¿ya? Yo diría que solamente por esto se catalogaría como una secta. Muy bien, gracias, Marcos. Vamos a ir concluyendo, ya estamos en la hora. Se nos pasó volando la clase. Les agradezco sus opiniones, queridos hermanos, hermanas. Sin duda son valiosas, tenemos que considerarlas. ¿Por qué les ponía el tema por qué les ponía el tema del adventismo? Porque el adventismo desde siempre fue catalogado como secta, justamente por lo que han dicho algunos de ustedes. Han dicho, por ejemplo, Elena de White, como una profeta relevante dentro del... Nosotros, ellos podrían decir, bueno, si nosotros tenemos a Elena de White, ustedes tienen a Martín Lutero. Leen todos sus libros de Martín Lutero y lo consideran un personaje relevante. En relación a lo que dice Marco, tiene toda la razón. Por ejemplo, el tema de cómo ellos ven el tema de la escatología. Sin embargo, si nosotros revisamos la escatología evangélica, tenemos para todos los gustos. Para todos los gustos. Y el adventismo es uno más dentro de la escatología en el mundo evangélico. Tenemos los premilenaristas, los amilenalistas, los postmilenalistas, los pretribulacionalistas, o sea, un sinfín de nombres en relación a la escatología. Mi pregunta es, ¿los adventistas son trinitarios? Como decía Marcos también, Marcos Canales, ¿son trinitarios? Si son trinitarios, entonces su fe está centrada en Cristo. ¿Creen en Jesús hombre? Creen en Jesús como hombre. ¿Creen en la salvación? Creen que Jesús salva. Bueno, fíjense que con los adventistas tenemos muchas similitudes más ahora que antes. Más ahora que antes. Antes, tiene razón la Marilita cuando dice, ellos a nosotros no nos consideran como parte. Ellos en ese sentido podrían ser sectarios en decir, nosotros nomás son los que nos vamos a salvar. Ellos podrían decirlo. Mucho, no sé, no, yo no lo he dicho, ¿eh? Pero me pongo en el mundo evangélico. Muchos de nosotros también hemos dicho lo mismo de otros, de otros, de los bautistas, de los pentecostales, de este otro. No, nosotros somos los únicos que nos vamos a salvar porque tenemos la mejor doctrina. Llevamos más a cabalidad la Biblia que los otros. ¿Se dan cuenta? Entonces, solamente lo hago para la reflexión, solamente lo hago para la reflexión. No quiero decir que sí son o no son. De acuerdo a los conceptos de sectas que vimos al inicio, ¿se acuerdan? Al inicio de las clases, llegábamos a la convicción de pareciera que todos fuéramos sectas. ¿Se acuerdan o no? Entonces, yo creo que aquí a lo mejor tenemos que relevar ciertos valores importantes. Valores importantes. Como tenemos que ser capaces de
de vivir el Evangelio, ese Evangelio del amor. El Evangelio del amor nos va a llevar a un Evangelio de la tolerancia en relación a nuestros propios hermanos que también creen en Cristo, pero que tienen distintas tradiciones. Marco Albornoz decía un tema importante que era la historia. Cómo atravesaron la historia nuestros hermanos y por dónde pasaron fue los que le marcó la vida. Los que nos han marcado la vida a nosotros desde nuestra denominación, los que le han marcado la vida a otros de otra denominación. Marilita nos comentaba un poco de su propia también, de su propia historia que ha tenido que vivir. Todos tenemos historia y esa historia nos va marcando y va haciendo vida en nosotros. Lo importante es no quedarnos con nuestra propia historia. Quien vive su experiencia, su propia experiencia, queda limitado, pero el que aprende a leer las otras historias y aprende a leer las otras experiencias va a ser una persona más sabia que el que solamente considera su propia historia. Por lo tanto, tenemos que ser capaces, este curso tiene ese propósito, de poder ser capaces de conocer, comprender y reflexionar a partir de la comparación de las religiones que estamos haciendo. Si nos quedamos con lo nuestro solamente, entonces vamos a estar muy limitados para poder ver hacia adelante y ver a los que están a nuestro alrededor. El Evangelio del amor va a permitir que seamos capaces de mirar hacia nuestro alrededor. Y claro, como decía Lina Denantes, es un solo Dios, es una sola iglesia. Y entonces ella decía, enfatizaba la idea de mi relación con Dios. Bueno, eso es muy importante, de mi relación con Dios. Pero así, tanto más importante también es nuestra relación con Dios. En otras palabras, nuestra vida en comunidad como iglesia. ¿Ya? Eso es muy importante también, también como mi relación con Dios directa. Pero si yo no considero, si en mi relación con Dios no considero al otro, entonces cuidado, porque también tenemos que considerar al otro. Nuestra relación con Dios, nuestra relación en comunidad con Dios, nuestra relación con otras comunidades y Dios. Eso también es relevante. ¿Ya? Muy bien. Que nos haga reflexionar, que nos haga pensar. La Luna quiere la última palabra para ya irnos. Estamos concluyendo nuestra clase, Luna. Dinos, Luna, ¿qué estás pensando? Estoy pensando en Filipenses 1:15, ¿Ya? cuando dice que algunos predican a Cristo por envidia y contienda, otros de buena voluntad, unos anuncian a Cristo por egoísmo, otros por amor, pero de todos modos Cristo es anunciado y por eso me regocijo. Muy buen verso, muy buen verso. Excelente, excelente. Gracias. La Nos has dado... lectio divina de hoy. ¿Ah? Perdón, Pablo. La lectio divina de hoy. La lectio divina de hoy, pues muy bien, muy bien. Escrita aproximadamente en el 56 después de Cristo, Pablo ya nos estaba diciendo cómo se predica el Evangelio. Ya en Filipenses ya tenía la experiencia de cómo se predicaba el Evangelio y sin embargo Pablo amaba a todos sus hermanos de Filipenses porque estaban con ellos en todo. Muy bien. Queridos hermanos, ha sido un gusto tener esta clase hoy día un poquito improvisada por lo que le conté de que mi computador se quedó en el trabajo porque cerraron todas las oficinas y me quedé sin computador. Pero estaba preocupado de que tuviéramos este tiempo de reflexión, este tiempo de poder rogar al Señor por nuestra iglesia, rogar al Señor que la iglesia sea relevante en el mundo, rogar al Señor que la iglesia a la cual Él nos ha llamado sea una iglesia de bendición para este mundo, ¿ya? Y si es de Dios esta iglesia no se va a desvanecer, sino que va a resurgir, va a resurgir. Las instituciones probablemente
se han debilitado probablemente en su vida moral, en su vida ética, ha sufrido situaciones, se ha amoldado probablemente a las tendencias del mundo contemporáneo. La iglesia tiene que resurgir, tiene que tener una mirada desde el Evangelio, ¿ya? Así que oramos al Señor por una iglesia que se vivifica, una iglesia que se reencuentra con su Señor, una iglesia que es transformada por su Señor, una iglesia viva, una iglesia cristiana viva, porque el Señor se ha revelado a nosotros y esta revelación es la plenitud de la deidad, diría Colosenses, en la plenitud de la deidad. Lo que hemos conocido nosotros en el Señor y en su revelación, hemos conocido la plenitud de Dios. Y esa plenitud es la que debemos profundizar en nuestra vida. Esa es la plenitud que debemos vivenciar, experienciar en nuestra existencia.